Y estamos en Radio Sur de Los Ángeles junto a nuestro profesor predilecto, don Alejandro González. ¿Cómo está, don Alejandro? Bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo está don Fantásticamente, Hassan ¿verdad? Mendoza? ¿No es Buenas cierto? tardes a quien nos están viendo, Sí, también buenos días, buenas noches, dependiendo de qué horario usted escuche también. en las retransmisiones Incluso de parte de qué parte del mundo nos Claro, esté también, porque sintonizando. estamos empezando a internacionalizar este programa, Internacionalizarse, para que claro, usted vea. importante. Claro. Hoy día traigo dos temas, pero uno principal, así que vamos a partir por una mención solamente. Partamos por el principio. Sí, desde el principio hay una efeméride que se conmemora hoy día, que es hoy 23 de agosto, un aniversario más de la muerte de Mm, don Francisco Antonio Encina Armanet. A mi ajá. opinión personal, el más grande historiador de la historia de Chile. ¿Ya? Un hombre destacadísimo, abogado, político, aparte de escritor. No solamente escribió de historia, también Mm, escribió libros de economía, incluso tratados medio filosóficos, eh, bastante controvertido en algunos de sus planteamientos. De hecho, historiadores de nuevo cuño lo han titulado de racista, de antidemocrático y otros mire, epítetos, pero por favor. pero obviando cualquier consideración ideológica, cualquier simpatía, no puede negarse que la historia de Chile desde la prehistoria hasta 1891, que escribe Encina en los años 30, es la obra magna, junto con la historia general de Chile de Barros Arana, eh, sobre la historia de Chile. Es uno de los hombres que más estudió el periodo colonial, muy bien documentado, a quien le gusta el datito, el entremedio de Ah, Encina es el libro que tiene que leerse. No el Encina y Castedo, ojo, ya. porque lo que hace Leopoldo Castedo, que es un historiador Sí. español que fue alumno de Francisco Encina, lo que él hace es comprimir esta historia Ah, sí, de, como un de resumen. una especie de Un resumen, compilado, dijo alguien. claro, no, un ¿Ya? comprimido sería en este Comprimido, caso, ya, de comprimido, la ¿ya? historia de Chile de Encina, ¿Ya? pero si usted tiene la posibilidad de leer la historia de Encina solamente, es una joya. Ah, Es una ya. joya, es un tremendo libro, requeriría mucho tiempo para leerlo, pero vale la pena. Así que, claro, el 23 de agosto de 1965 murió don Francisco Antonio Encina Mm. Armanet, a los 91 años. Aquí estoy leyendo que don Leopoldo Castedo resumió, dice, los 20 volúmenes de la historia de Exactamente, Chile desde la prehistoria en 3 tomos. O claro, sea, de 20 a 3 ya no, claro. es como un, Pero así todo, es como un zip. ojo, así todo, la Encina y Castedo es una obra completísima. Ujú. Lo que pasa es que justamente todos estos detalles y todo este anecdotario que va agregando Francisco Antonio Encina en su Ah, eso lo libro, va obviando lo va seguramente, obviando claro. Leopoldo En uno le Castedo, cabe, pues sí, claro, y por imposible. eso resume el libro, pero en sí, la obra de Mm, Francisco Antonio Encina es extraordinaria. Fíjate que ahora que estamos en periodo de campaña, Francisco Antonio Encina fue ya. diputado 2 periodos, Ah, mira. pero en esa época, en la época de la República Parlamentaria, porque fue diputado entre 1906 y 1912 por el Partido Nacional, Ujú. que no tiene nada que ver con el Partido Nacional de después. Son dos Ya, partidos ya. totalmente Ah, distintos. ya. No confundir. Claro, no confundirlo. Resulta que en esa época, estábamos en la República Parlamentaria, los diputados podían ser ministros. Y a Encina Mire. muchas veces le ofrecieron ser ministro y él siempre la rechazó, porque él era diputado. Él no iba a estar renunciando al cargo por el cual lo eligió la ciudadanía por ir a optar a otro cargo. Y eso le podría servir a muchos políticos presentes el día de hoy. Es que después suenan como guatapique. Claro. Claro, están ahí en su cargo político y se van de ministro y duran re poco. No, y tienen que nombrar a otro gallo que no Además, fue electo por la ciudadanía, entonces, y eso le tuerce la nariz a la democracia. exacto. O que se presentan de candidato por un cargo, no terminan el periodo porque ya van de candidato a otra Claro, cosa. ya está, claro, renuncian antes y así. Claro, Bueno, pero entonces, esas cosas pasan. pero eso no debiese pasar aquí. Hay un ejemplo claro de civismo político en Francisco Antonio Encina Armanet. Claro, pero eso fue hace mucho tiempo. Yo creo que ya han cambiado las cosas. Lamentablemente, ¿Ah? no siempre Son se otros evoluciona tiempos. con el paso del tiempo. Muchas veces se involuciona. Pero es que ahora que se está conectado, interconectado por todos lados, ahí usted puede estar viendo videos mientras sesiona el Congreso, puede Claro, estar viendo películas, cualquier apostando otra a los cosa. caballos. También, Sí, se ha bueno. visto de todo. Sí, bueno, en fin. Pero no es eso de lo principal que venía a hablar hoy día. Obviamente, como Sí, no, siempre, por no es supuesto, eso usted de lo que sabe. veníamos a hablar. Ya. Porque el tema que traigo yo también tiene que ver con una efeméride que es mañana.
¿Qué pasó, 24 de ya? agosto. Ah, Un 24 de agosto de 1572 se produce la matanza de San Bartolomé. o sea, ahí inicia. Claro, o sea, Porque creo que no fue un solo día. es que hay que contextualizar. Ajá. Eh, Contextualícese. la matanza de San Bartolomé, como dije, ocurre el 24 de agosto de 1572 en París, ¿ya? En Ah, Francia, que es una matanza que hacen los católicos de una gran masa de hugonotes esos eran protestantes, ¿no? protestantes. Los Ah, hugonotes, huguenot, que es la palabra en ¿ya? francés, no tiene un origen claro de Ajá. dónde vendría, pero en el fondo son los calvinistas. Ujú, ¿Ya? Los calvinistas en Francia, que son los que siguen la doctrina de Jean Calvin o Juan Calvino, eh, que va de la mano con esta idea de la predestinación, ¿ya? Que va contra en el fondo los designios ujú, del libre albedrío y la posibilidad de salvarse, digamos, de la Iglesia Católica, sino que diría que todos somos predestinados, ¿ya? entonces probablemente, no sé, por ejemplo, tú, Hassan Mendoza, ya estarías condenado desde tu nacimiento, O tal vez no. o tal vez no. O tal vez estaba predestinado a salvarme a última hora. Exacto. No, pero que por eso, tú estás predestinado a salvarte o a condenarte. Por lo tanto, lo que tú hagas en la tierra Ya da lo mismo, ya. da lo mismo. Claro, Pero, da lo mismo, pero total. eso no significa que tú tengas que ser una mala persona. Y por Ajá. eso la doctrina calvinista se centra tanto en el Mm, trabajo. De hecho, los grandes países hoy día que se ujú, desarrollaron económicamente en su mayoría eran calvinistas. Por ejemplo, dentro del Reino Unido, el motor económico, le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese, fueron los escoceses, que eran presbiterianos, calvinistas. Los ujú. holandeses también son, la iglesia reformada holandesa es calvinista. ¿Ya? Entonces, es una postura protestante distinta al luteranismo, es una rama, en el fondo, escindida del luteranismo, y su centro neurálgico está en Ginebra, en Suiza, pero se extiende rápidamente por Francia. Y genera justamente esta doctrina calvinista una serie de guerras durante el siglo XVI que son las guerras de religión entre los católicos y los calvinistas. En realidad, en prácticamente toda Europa se dieron estos conflictos, excepto en países como, por ejemplo, Inglaterra, que era eminentemente anglicano, o España, que era eminentemente católico. Pero en Ujú. Francia, en Alemania, Holanda se independiza más que nada por razones religiosas de España. Entonces, tenemos el contexto histórico de estas guerras de religión, y justamente una de estas guerras termina en 1570 con la paz de Saint-Germain. ¿Ya? Pero la paz de Saint-Germain como que no dejó contento a nadie. Ni al conde. Ni al conde. No, Ya. no, no, que el conde de Saint Germain es posterior. Un día podíamos hablar del Pero conde de claro, Saint Germain. oye, sí, Sí, un personaje sí. interesante. Hablar de personajes así como el conde de Saint Germain, Cagliostro, Sí, Gaspar Hauser. No, tenemos para tiene sacar de todo. harto tema ahí. Hasta Casanova está por Casanova, de también. hecho, se supone que Casanova con el conde de Saint Germain se conocieron. Claro. Y Cagliostro también. Y otros hasta el día de hoy quieren seguir sus pasos. Sí, y algunos dicen que el conde de Saint Germain no se habría muerto. Bueno, No, en que no fin. murió nunca. El asunto es que la paz de Saint Germain no deja contento a nadie. Ya. Entonces, en medio, la monarquía, pero Oiga, qué, apague pero su por teléfono, por favor, favor, ¿ah? apague. Que usted es tan amable. No, pero qué vergüenza. ¿Qué ¿No te, posible? no No te puede da ser. vergüenza, Hassan Sí, Mendoza? pero me la aguanto. Oye, la monarquía francesa es eminentemente católica, Ya. ¿ya? De hecho, que hemos mencionado a esta familia en programas anteriores, la reina madre en esta época es Catalina de Medici, Mire. ¿ya? Catalina de Medici estuvo casada con Enrique II de Francia. Enrique II muere en un torneo. Le ¿Ya? pegaron un lanzazo en Ah, un en el ojo. ojo, justo. Sí. Con Y así todo. tanta Estuvo puntería. agonizando Claro. como 3 semanas el pobrecito. Puta. Y cuando muere asume su hijo, Ajá. Francisco, que reina como Francisco II. Esto en 1559. Francisco II alcanzó a estar unos meses en el poder y la fogosidad de su mujer lo llevó a la tumba. Ay, no me diga. A los 16 años, al año siguiente, en 1560. Oiga, pero ¿cómo? Posible. Y le toca asumir el poder al segundo hermano, que es Carlos, que gobierna como Carlos IX de Francia. Pero como Carlos es todavía un niño, asume la regencia la madre, que es Catalina de Medici. Profundamente católica, por lo menos en cuanto a interés político, digámoslo así. Y obviamente ella también traspasa este catolicismo a sus hijos. Pero como está todo este ambiente caldeado, está todo crispado, están también los conflictos con España, porque de alguna manera España en esa época rodeaba a Francia,
por el sur en los Pirineos, en el Reino de España, y por el norte en los Países Bajos españoles, que vendrían siendo Bélgica y Holanda hoy día, ¿Y por qué eran españoles? porque esos territorios pertenecían al Ducado de Borgoña. Ah, estaban emparentados. Y el Ducado todo. de Borgoña, en el siglo XV, María de Borgoña se casó con Maximiliano de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio. Y ellos fueron los papás de Felipe el Hermoso, Ahora que entiendo. fue el marido de Juana la Loca, y que son los papás de Carlos I, de España, Carlos V de Alemania, Que decían que no estaba loca. que no estaba loca. Que Ahí eran también solamente- tenemos otro programa que podemos eran hacer. malas lenguas. Sí, eran conveniencias políticas. Claro. Le hicieron pasar por loca. Le llamaban loca, pero no era nada. Claro. Bueno, ellos, al heredar el nieto, que es Carlos, hereda todos los reinos, hereda tanto el Ajá. Sacro Imperio Romano Ah. Germánico con los Países Bajos, Casi nada. con el Reino de España. Claro, por eso Francia estaba... Y además súmale los dominios unificada. americanos y todo. Entonces, pero Carlos ya había muerto, en este momento estaba Felipe II, que era el hijo que igual dominaba solamente la parte española. ¿Por qué? Porque Carlos I hereda a su hijo todos los reinos españoles y a su hermano, Fernando, le hereda el Sacro Imperio. Pero estos Países Bajos quedan dentro de los territorios españoles. Ah, ahí está. Entonces, España rodeaba a Francia. Y como también se estaba produciendo la reforma calvinista en Holanda, también estaba la posibilidad de que los Países Bajos españoles quedaran rodeados por protestantes. Si es Mira. que los protestantes dominaban en Francia. Entonces, estaba esta pugna de poder dentro de Francia entre los católicos y los protestantes, y llegamos a 1572. En los Ajá. días previos a la matanza de San Bartolomé, el 18 de agosto se casa Margarita de Valois, que es la hermana del rey, hija de Catalina de Medici, que es una princesa católica, con Enrique de Navarra, que es un príncipe hugonote. Obviamente a empezamos con los problemas. Enrique lo obligan a convertirse al catolicismo, Porque si no, te puede pasar porque si algo. no, y ahí él es el que dijo la frase, Ya. París bien vale una misa. Claro, sí, no, con eso. Bueno, Y con las hectáreas planitas también. claro, todo eso, sí, sí, está- sí, sí. siempre hay Siempre gente así, vale la no pena. faltan. Nunca falta. Sí, sí. Sobre todo allá en esos No, campos sí, no, hacer todas esas el cosas. retamo, todas esas Si cosas. están planitas, no hay problema. Claro. Resulta que ellos se casan, pero obviamente Catalina de Medici en realidad no quiere al yerno bajo ninguna circunstancia. digas. No, pues si es protestante, pues Si a es la suegra les calvinista, pasa eso. sí, muchas veces. Sí, Entonces, sí. ¿por qué lo dices así con un No, dejo no, de yo tristeza? digo tú? que a veces pasa, ¿no? Ah, ya, Sí. perfecto. Bueno, el 18 de agosto de 1572 se casa Margarita con Enrique. Muy bien. Y el 23 de agosto en la noche se produce un atentado contra el almirante Gaspar de Coligny, Ah, comandante en jefe de la Armada francesa, que es hugonote, es el principal líder del partido hugonote. Es un atentado con arcabuz que no resulta, lo único que le hieren un brazo y perdió un dedo. que no era muy preciso el arcabuz. Exactamente, y en general cualquier arma de fuego de animaliza no Sí. era precisa. Por eso es que los cañones hoy día son estriados. Tiene una Claro. espiral para que la bala salga Claro. con la dirección de la espiral, cortando el viento y Porque todo así eso. necesita, claro, el efecto de giroscopio. Exactamente. Así no se Porque desvía. comúnmente si tú le disparabas con un arma lisa a alguien, le ibas a pegar al de al lado por el viento y todas esas cosas. Claro, por eso que los duelos de repente no eran muy efectivos, tenían que hacerlos Exactamente. bien de cerca. Claro, de hecho sí. No de muchos pasos, señor. Claro, Si no, va a, 12 pasos nomás y listo. si no va a matar al padrino, Claro. al testigo. Ya, sigamos, por favor. El asunto es que... Ya no estamos yendo para otro lado. Ya. Sí, pero esto es parte de este programa, Es si lo no, no normal. seríamos nosotros. Gaspar de Coligny se salva del atentado, queda Ah, herido, y acá empiezan a elucubrarse quién está detrás del atentado. ah, Según algunos historiadores, es Catalina de Medici. Según otros historiadores, es Enrique de Guisa, duque de Guisa, que es jefe del Partido Católico. Según otros, fue el duque de Alba, que era el gobernador español en los Países Bajos En los españoles, Países que Bajos. lo habría mandado a matar al Ay, Gaspar de Coligny. O sea, en el ¿no fondo, será mucho? pero es que todos pueden ser sospechosos. Claro. O sea, todos tenían una razón para matar a Gaspar de Coligny. Ah, ¿Cuál es el problema? le tenían mala. Le tenían mala. Que los hugonotes, al saber del atentado contra su líder, Ah, empezaron a crisparse los ánimos, y se habla de que en los alrededores de París se habrían reunido cerca de 4.000 hugonotes armados, dirigidos por el hermano del almirante Coligny, como para una especie de... Acá lo vamos a cuidar, si le pasa algo, nosotros nos metemos a París.
Todavía no hay certeza tampoco de quién dio la orden de la matanza. Se cree que fue Enrique de Guisa en concomitancia con Catalina de Medici, Ujú. pero no existen pruebas. Ya no hay pruebas tangibles sobre quién habría dado la orden, pero en algún momento en la noche del 24 de agosto, o sea, el día siguiente del atentado a Coligny, Coligny convaleciendo en su casa, salen masas de católicos, aunque muchos también dicen que en realidad eran soldados del ejército francés, vestidos de civiles, Ah, y se reparten por las casas de los principales dirigentes hugonotes. anda. De hecho, en esa época se produjo en Francia algo muy parecido a lo que se produjo después de la Revolución, que era esto de que cada barrio tenía como su propio bando y como que el barrio completo, los distritos, como decían después en Francia, Los territorios le dicen los ahora. territorios le dicen ahora, Claro. claro, las barriadas tenían como un barrio calvinista, otro barrio que era conocido por ser católico, entonces se fueron a los barrios calvinistas y masacraron a quien se les atravesó. De hecho, Ah, hay unos cuadros de época de François Lerbois, si mal no me acuerdo. Eh, Unos dibujos así, creo que de Theodore Debris también, que muestran la carnicería que se produce en las calles de París en la noche. Se calcula que fueron entre 2.000 y 4.000 los muertos uy. hugonotes solo en la noche del 24 de agosto, en la noche, por eso se llama la noche de San Bartolomé, que es la festividad, el Ujú. santo del día. Eh, pero eso fueron solo en París, porque esto después se extendió. Y la matanza se extendió a distintas ciudades. En el fondo fueron cerca de una semana que hubo mortandades donde se debiese agregar alrededor de entre 15.000 y 20.000 personas más Anda. asesinadas por católicos Mira. asesinando protestantes. Ahora, Uy. esto trajo coletazos, pero hasta bien Me avanzado en imagino. el siglo XVI. La Catalina de Medici de alguna manera pierde su influencia. Carlos, el hijo, como que se cree que sabía, o sea, no estuvo Mm, involucrado en el complot, pero se cree que sabía que se estaba urdiendo esto y como que le habrían venido los sentimientos de culpa y le habría quitado en el fondo la regencia a la madre, habría asumido el trono, pero misteriosamente pobre Carlos murió al par de años nomás, joven, tenía 24 años, eh, ups. una enfermedad repentina, Sospechosa. sí, muy sospechoso. Sospechosa, sí. Y Carlos De no pronto alcanzó, la salud se le sí, fue. y Carlos no alcanzó a tener descendencia igual que su hermano Francisco, así que le corresponde asumir al tercer hermano, que Ujú. es Enrique. Y Enrique tampoco iba a tener descendencia porque no le gustaban las mujeres. Entonces era Eso muy era un difícil que problema tuviera que había. descendencia. Ya, digamos, lo hacía un poco más improbable. Claro. Aunque nunca se sabe. Sí, no, nunca sabe, pero él mismo, o sea, de hecho él se maquillaba, se vestía y paseaba a sus amantes por la Ujú. corte, siempre jovencito, bonito, a buena Mire presencia, usted, perfumadito. sí, Oh, qué bien. manguereaditos, dijo, echarle bola Sí, aquí, sí, los paseaba claro. por la corte parisina. Ahora, 14 años después, perdón, 16 años después de la matanza, 14 años después de la muerte Ujú. de Carlos, en 1588, se produce la Guerra de los Tres Enriques. Mm, Por un lado, Enrique III de Francia, que trata de mantenerse como tercero en discordia, de no involucrarse en la guerra, Enrique de Guisa, jefe del Partido Católico, y Enrique de Navarra, que ya había asumido como rey de Navarra, que era el cuñado del rey, el que se había casado con la hermana, con la Margarita, que era mm. protestante Está buena la novela. y todo el tema, y que cuando matan a Coligny, él asume el Ujú. mando del Partido Hugonote. Un Y gran riesgo en todo caso. en algún momento, Enrique III, siendo católico, el rey invita al duque de Guisa, a Enrique de Mm, Guisa, a reunirse con Enrique de Navarra y lograr un acuerdo de paz entre todos. Pero cuando está traspasando los salones del Louvre, porque ahí está en ese ajá. momento el Palacio Real, apuñalan a Enrique de Guisa, Ah, lo matan. Dicen las malas lenguas que Enrique III habría estado detrás de esto, en el fondo fue como, no voy a pelearme con mi cuñado, claro.
Entonces, Públicamente. por si último, no, por último, mal visto. mi cuñado ya lo podemos volver al catolicismo, Claro. porque él se había convertido en católico para casarse, pero después vuelve a jurar del catolicismo y vuelve a ser hugonote y, en fin. Aparte que Era más político el encima, hombre, ¿eh? sí, no, y aparte que más encima la relación con la Margarita Mm. se querían mucho como amigos, pero en realidad los dos cuadros, los dos eran más lachos. Entonces Ándale. tenían una cantidad de amantes, la ¿Cómo es famosa, posible? la reina Margot. ¿Mm? Es muy, de hecho, se han escrito ríos de tinta con las aventuras de la reina Margot, y a él le decían el verde galán. Ah, mira. Ahí Entonces, está. eh, De hecho, se hizo una película al respecto de esto. ¿el verde galán? No, la reina Margot. A la reina Margot, sí, Fue pues. sí, se hizo una película acerca de esta matanza y de estas circunstancias. Y Y la pueden ver. justamente este personaje de Margarita de Valois, la reina Margot. Resulta que ya, mataron a Enrique de Guisa. Dicen que Enrique III, de hecho, sabía, fue a ver donde para asegurarse que estaba muerto, agarró a patar el cadáver y todo un trasfondo. Y esto, que no sabemos si es cierto o no, de todas maneras, como rumor, llegó hasta el Partido Católico. Ah, Y los católicos se picaron con el rey. Y unos meses después, en 1589, Jacques Clement, que era un monje católico, asesina a Enrique III. oiga, pero También lo ¿cómo? apuñala. ¡Qué violencia! Y por como Enrique favor! III, como dijimos, no tuvo descendencia, Hasta ahí llegamos. le tocó asumir a la hermana, Ya. Margarita. Pero Margarita no podía asumir porque estaba vigente la ley sálica en Francia. Así que ¿quién le tocó asumir? Al marido, a Enrique de Navarra. Y es el momento en que el reino de Navarra se fusiona con el reino de Francia y él asume el trono como Enrique IV. Ni... Enrique IV abjura el protestantismo, París bien vale una misa otra vez, Otra vez, sí, total. se convierte en católico, pero él redacta el famoso Edicto de Nantes Ujú. de 1598 que establece la libertad religiosa. Ya era hora. ¿Cuánto va a durar esto? Más o menos casi 100 años, hasta 1685, cuando el nieto de Enrique, comillas, comillas, porque en realidad no sabemos si efectivamente era nieto o no, Mira, ya con estas cosas no se sabe. es que lo que pasa es que el nieto era Luis XIV. Es que había poca luz. Sí, lo que pasa es que el nieto era Luis XIV, o sea, el hijo de Enrique es Luis XIII. Claro. A Enrique también lo asesinan después un católico, François Rabelais, en 1610. Oiga, pero qué... Y tiene que asumir su hijo, que es Luis XIII, que tiene 9 años. Y que también la mamá es una Medici, es María de Medici, porque Enrique se había separado de la Margarita de Valois, entonces pues se casó con la María de Medici. Usted siga el hilo, por favor, siga el hilo. Así que después Ya. lo bueno es que esto queda en YouTube, Sí, lo entonces bueno es que después usted va- puede usted va volver re- a ir. Le pone pausa ahí y va Claro, buscando. exacto. ¿Pero quién fue este que dijo? Ah, ya. Y Luis XIII se casó con Ana de Austria, pero se demoraron como 20 años en engendrar un hijo. Yo creo, porque... Y ahí donde se hizo un cuadro paralelo entre las características de Luis XIII y de su hijo mayor, que es Luis XIV, que no se parecen absolutamente nada a Luis XIII, pero es idéntico al cardenal Mazarino, Uy, qué raro. que también a su vez fue primer ministro de Luis XIV y asume como regente junto con la madre. Bueno, tenía que ayudar en todo lo que pudiera el hombre. Claro. Sí, claro. Y el segundo hijo, que es Felipe de Orleans, también es igual a Luis XIV, igual al cardenal Mazarino y no se parecen nada al papa. Bueno, pero es que ya teníamos práctica. Pero en el fondo, para los términos legales, Claro. Enrique IV, que es el primer Borbón, ahí nace la dinastía Borbón, y obviamente también los Borbones españoles, que todavía son hasta el casa día de hoy. reinante, a través de su nieto habrían derogado el edicto de Nantes y se habría vuelto a eliminar la libertad religiosa y habrían vuelto a ser perseguidos los hugonotes en Francia. Claro que no de la misma forma en que los persiguieron en el siglo XVI. No tan violento. Exactamente. Un poquito más moderado. Oiga, muchas gracias. No, por favor. Así que, por quedamos, favor, véalo. Si revíselo. Sí, si tienen posibilidad, esto va a quedar en Instagram, Claro. en Facebook, porque si no Sí. entendió mucho... Claro, si se le perdió algún personaje, Lo que pasa es que usted vuelve atrás. agarré como ciento y tantos años de historia y Sí, lo un tuve que poquito. comprimir en media hora, entonces... Pero también busque, lea sobre la matanza de San Bartolomé, hay harto Claro. estudio, hay harta investigación, los Usted está historiadores... está como el señor Castedo, usted comprimiendo la historia. Claro, señor. justamente, soy como Leopoldo Casteo. Claro. De hecho, Fernán Braudel, cuando escribe El Mediterráneo bajo El Mediterráneo bajo Felipe II, que es una de las grandes obras de Fernán Braudel, un historiador francés, abarca mucho y estudia muy bien este tema de San Bartolomé y todas las consecuencias a lo largo de los siglos que tuvo la matanza de San Bartolomé. Ay, por años de años, ya. Exactamente. Está bueno de matanzas ya, pero ya me dio cosa, me dio cosa. Uy. Muchas gracias. Gracias a ti, profesor, Emilio Hassan. profesor Alejandro González,
en Radio Sur de Los Ángeles, si Dios quiere. Hasta la próxima semana. Si Dios quiere. Cuídense. Chao, chao. Adiós.